Bueno, pues vamos a resolver este primer problema en el que se nos pide que completemos las cadenas de aminoácidos, los residuos de los aminoácidos que están situados dentro de este centro activo y que coloquemos esta molécula dentro atendiendo a las interacciones. Bien, primero vamos con los residuos. La leucina, ya sabéis que tiene un residuo de isobutilo, son 4 carbonos con un grupo isopropilo, ahí lo tenéis, es un aminoácido lipófilo. La isoleucina, muy parecida, pero con el metilo cambiado de sitio en el primer carbono, y la valina tiene un isopropilo. Los tres son aminoácidos lipófilos. Todos los demás ya los tenemos puestos aquí, de manera que vamos a situar nuestra molécula. Pero antes de hacerlo, tenemos que atender al grado de ionización. Aquí el único grupo funcional ionizado va a ser la amina terciaria que tenéis aquí. Os hago hincapié en ello. Este nitrógeno es un nitrógeno básico de una amina terciaria y por tanto a pH fisiológico va a estar protonado. No está protonada en absoluto ni el nitrógeno de la amida, ni vamos a considerar que lo está el nitrógeno este de la quinoleína, porque podría estar ligeramente ionizado, pero el porcentaje de ionización a pH fisiológico va a ser muy bajo, es ligerísimamente básico, así que únicamente vamos a considerar este. Vamos a situarla dentro y veis que no me va a resultar muy fácil, porque está claro que en el ácido glutámico, que está cargado negativamente, es el que va a establecer la interacción con el nitrógeno cargado positivamente, mediante un enlace iónico reforzado. Esta es la primera interacción que debo tener en cuenta. Posteriormente, tengo la amida, como veis aquí tengo una amida, el nitrógeno primero, veis que me cae en la zona perfecta donde puede posteriormente establecer enlaces de hidrógeno con la serina, bien sea como aceptor o como donador o como ambos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no tengo ningún problema en que me pongáis ambos con la serina, porque pueden serlo, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que tengo es el anillo de quinoleína, que va a entrar perfectamente formando dos tipos de interacciones, que ahora las dibujaremos. Un pp stacking con el anillo aromático del triptófano y un enlace de hidrógeno. Así que, en resumidas cuentas, tendremos interacciones hidrofóbicas en toda esta zona, ¿vale? Van der Waals hidrofóbicas entre los grupos etilo y estos aminoácidos lipófilos, ¿de acuerdo? Luego tendremos la más fuerte de todas, que es el enlace iónico reforzado, ¿de acuerdo? Entre el carboxilato del ácido glutámico y la amina protonada, que no se nos olvide. Luego tendremos enlaces de hidrógeno o bien como donador o bien como aceptor, ¿de acuerdo? En este caso sería la serina, sería como aceptora, en este caso sería como donador este hidrógeno de aquí, este NH, mientras que si atendemos a este, sería el hidrógeno de la serina el que, digamos, sería el donador y el CO el aceptor. Tenemos también una interacción por puente de hidrógeno y, por supuesto, la interacción de pp stacking, aquí tenemos un enlace de hidrógeno también, y el pp stacking con el anillo aromático. Si queréis poner un pp stacking también a más larga distancia con este anillo de fenilalanina, podéis hacerlo también, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo vamos a tener con el de triptófano. Ya está. Importante tener en cuenta aquí el nitrógeno terciario que está protonado. ¿Se trata de una interacción enantioselectiva? Aunque no lo pregunten, no. Sencillamente porque mi molécula es aquiral. Cuidado con esto. Y por tanto, aunque tenga más de 3 interacciones, no vamos a tener ninguna, no tiene sentido hablar de un reconocimiento enantioselectivo. ¿De acuerdo? Ya está. Este es el primer problema. Segundo problema. Me dicen, el salbutamol es un agonista selectivo de los receptores adrenérgicos beta en relación con los alfa, mientras que la adrenalina no es selectiva. Pero lo que vamos a hacer es colocar en esta primera pareja de centros activos a la adrenalina para comprobar que efectivamente puede entrar e interaccionar perfectamente con ambos receptores. Mientras que en el segundo ya veremos que solamente va a poder interaccionar el salbutamol con el beta, pero no con el alfa. ¿De acuerdo? Bien, vamos primero a completar los aminoácidos. Tenemos aquí 2 serinas, que evidentemente me van a dar 2 OHs. Tenemos una fenilalanina, que me va a dar un anillo aromático. Ya tengo aquí la glutamina, tenemos el ácido aspartico. Ahora ponemos aquí una valina y una isoleucina, ¿vale? Ya tengo aquí mis primeros aminoácidos. Vamos al alfa. Tenemos nuevamente la fenilalanina, son 2 receptores parecidos. Tenemos otra serina por aquí.
leucina ahora, parecida a la anterior, y valina igual que la anterior. Bien, como decía, voy a situar aquí primero la molécula de adrenalina con sus correspondientes interacciones. Está claro que el anillo aromático lo voy a colocar para que haya un pp stacking con la fenilalanina, mientras que los dos OH los colocaré de tal manera que interaccionen por enlaces de hidrógeno con las dos serinas. ¿De acuerdo? Estos dos enlaces de hidrógeno nosotros no tenemos por qué saberlo, salvo que os dé más datos. Aquí el que está actuando como donador es el OH del grupo catecol, del fenol, ¿vale? Pero eso en un principio no tenemos por qué saberlo. Después tenemos un nitrógeno cargado positivamente, no lo olvidemos nunca. Está cargado positivamente porque se trata de una base fuerte y un metilo, ¿vale? Y aquí tenemos un OH que va a establecer enlaces de hidrógeno con la glutamina que tenemos ahí arriba. Así que ya tenemos pintada nuestra adrenalina y vemos que interacciona perfectamente por enlaces de hidrógeno con las dos serinas, por un pp stacking con la fenilalanina, por enlace de hidrógeno que puede ser, por ejemplo, aceptor en el caso del OH y donador en el caso del oxígeno. ¿Veis? El aminoácido ahí queda perfecto. Tenemos un enlace iónico reforzado, aquí también, muy fuerte, y finalmente tenemos unas interacciones hidrofóbicas de tipo Van der Waals entre el metilo que tiene la adrenalina, de acuerdo a este de aquí, y estos aminoácidos que son lipófilos. Exactamente igual podemos dibujarla en el alfa, exactamente igual, si os dais cuenta. Es decir, la molécula de adrenalina entra perfectamente también en este otro receptor, y por tanto concluiríamos que es una molécula no selectiva. ¿Veis? Exactamente igual entraría aquí también, con las mismas interacciones. Enlaces de hidrógeno, tendríamos el pp stacking, tendríamos otros enlaces de hidrógeno aquí con la glutamina, tendríamos el fuerte enlace iónico reforzado con el ácido aspartico y finalmente con el metilo, las de Van der Waals, con la parte lipófila. Así que la adrenalina interacciona con ambos receptores y por tanto no es selectiva. ¿Qué va a pasar con el salbutamol? ¿Qué diferencia hay entre el salbutamol y la adrenalina? Hay dos. La primera diferencia consiste en la presencia de este metileno que veis aquí, que es, ese metileno está ahí, lo veremos más adelante, para evitar el metabolismo por parte de la catecol-metiltransferasa, pero eso no altera ni influye en la interacción con el centro activo. Fijaros cómo tiene aquí también un OH que va a interaccionar exactamente igual que lo hacen los dos OH del catecol. La gran diferencia de esta molécula está en el grupo voluminoso que tenemos unido al nitrógeno, y eso es crítico. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia que vamos a seguir para conseguir selectividad de este compuesto respecto del alfa, en el beta respecto del alfa. ¿Por qué? Pues porque el beta tiene una zona lipófila, un bolsillo lipófilo mucho más amplio de lo que lo es en el alfa, como veis. Y esto permite alojar el grupo isopropilo, cuando no lo permite el alfa. Dicho de otra manera, el salbutamol cabe, entre comillas, dentro del centro activo del beta, pero no cabe en el centro activo del alfa, dado que se produce un choque estérico por la presencia de ese grupo tan voluminoso. Si tenemos aquí nuestra fenilalanina y nuestra serina, podremos entender perfectamente cómo interacciona. Vamos a poner los mismos aminoácidos que antes, la isoleucina, ¿de acuerdo? Y aquí la leucina. Eso es. Aquí pondremos la leucina, valina, fenilalanina, serina, serina. Vamos a dibujar aquí la molécula de salbutamol. Vamos a pintar el anillo aromático con su CH2, este otro OH aquí. Repito que esos dos OH se interaccionan exactamente igual que el anterior. Aquí tenemos nuestro OH que también va a interaccionar. Aquí tenemos aquí nuestro nitrógeno cargado positivamente, exactamente igual que el anterior, pero aquí tenemos un grupo terbutilo muy voluminoso que va a establecer una interacción estupenda con esta zona lipofílica a través de interacciones de Van der Waals, porque cabe, porque puede. El grupo terbutilo es tremendamente voluminoso.
Así que voy a tener las mismas interacciones que hemos visto antes a través del enlace iónico reforzado, a través de los enlaces de hidrógeno por aquí, a través del pp stacking y a través de los enlaces de hidrógeno con las dos serinas. ¿De acuerdo? Bien, luego esta interacción es perfecta. ¿Qué ocurre si yo intento meter aquí esta molécula? Sencillamente que no cabe. ¿Veis? No cabe. Yo puedo tener mis interacciones hasta aquí, las tendría exactamente igual. El problema es que si intento meter aquí el grupo isopropilo, literalmente no cabe. Hay un choque estérico en esta zona. Y por tanto no cabe, sencillamente. A pesar de que podría tener otras interacciones, esta molécula es demasiado grande, no cabe. No puede entrar en el centro activo alfa. ¿De acuerdo? Con lo cual concluimos que únicamente es activo en el beta y por tanto selectivo. Esta es una estrategia que vamos a mantener en todos los agonistas y en el fondo también en los antagonistas adrenérgicos, cuando queremos una selectividad alfa frente a beta. ¿De acuerdo? Meter un grupo voluminoso en el átomo de nitrógeno para conseguir que haya una selectividad, dado que no puede entrar dentro del centro activo alfa. Bien, y finalmente vamos a ver ya el último problema en el que me dicen, vamos a eliminar el B. La B la vamos a eliminar porque no lo hemos dado todavía, no hemos dado todavía el tema de farmacomodulación. No olvidéis que este era el problema del examen, entonces directamente es que no me he dado cuenta de que todavía no hemos dado la parte que necesitamos para resolver bien el B, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de la tabla adjunta relativos a la actividad biológica in vitro de algunos derivados del ligando endógeno acetilcolina, que es 1, o sea, con X oxígeno y R metilo, ¿de acuerdo? Se pide indicar el objetivo general perseguido con los cambios estructurales introducidos, explicar la diferencia entre los valores de alfa, comentar para la serie de 1 a 5 y de 7 a 9 los datos de actividad y cuál sería el mejor candidato entre los compuestos 2,9 en base al objetivo perseguido. Es decir, aquí debemos tener muy claro qué es lo que vamos persiguiendo con este proyecto, ¿no? Fijaros que yo he preparado en total 9 compuestos en los cuales tengo el primero de ellos, no es que lo haya tenido que preparar, es el propio ligando natural, que es bastante potente. Es un agonista total, esto significa que alfa sea 1, ya sabéis. Agonista total significa esto, en este caso es el propio ligando. Ligando, o sea que evidentemente es agonista total, es el propio ligando. Y además, bastante potente. Bastante potente. Fijaros, porque el logaritmo de 1 partido por c, si os dais cuenta, dentro de los agonistas totales que tenemos, que es la primera serie, ya aprovecho para comentar, digamos, del 1 a 5, son todos agonistas totales. ¿Lo veis? Todos estos compuestos, o pongamos, si quitamos el ligando natural, todos estos son agonistas totales. Pero si os fijáis, la potencia va bajando. Es decir, son agonistas totales, sí, pero tenemos menos potencia, son peores que el propio ligando natural. ¿De acuerdo? Es decir, son menos potentes. Dicho de otra manera, si yo cojo la serie 1,5, tendría gráficas de este tipo. La serie 1,5 podría tener gráficas de este tipo. Si yo coloco aquí la actividad total en alfa 1, ¿vale? Y alfa 0,5, si este es el máximo posible efecto observado, tendría que el ligando natural 1 tendría, por ejemplo, por aquí. Mientras que todos los demás, el 2, el 3, el 4 o el 5, se situarían aquí. ¿De acuerdo? De esta manera, teniendo en cuenta que esto fuese el logaritmo de 1 partido por c. ¿De acuerdo? Es decir, si os dais cuenta, no, al revés, perdón, logaritmo de c. Esto sería el logaritmo de c. ¿Veis? El más potente es el ligando natural. O si queréis hacerlo con 1 partido por c, sería justo al contrario. Es decir, si yo voy a representar lo que me está dando la tabla, o sea que sería el logaritmo de 1 partido por c, entonces sería justo al contrario. Aquí tendríamos el alfa 1, aquí podríamos tener el alfa 0,5, ¿no? He dicho antes que si este es el logaritmo de 1 partido por c, todos los demás compuestos son menos potentes, o sea, se necesitaría más.
2, el 2 vendría aquí, el 3 vendría aquí, el 4 vendría aquí, etcétera, etcétera. Sin embargo, si represento el logaritmo de 1 partido por c sería justo al contrario. Es decir, el que tendría el logaritmo de 1 partido por c más alto sería el ligando natural, el 1. Y a partir de aquí iríamos colocando todos los demás. ¿Veis cómo a medida que va bajando, se va haciendo menos potente hasta llegar al 3, ¿no? 2, 3 y así sucesivamente. 4 y 5. Esta será la representación si tuviéramos logaritmo de 1 partido por c y esta será la representación si tuviéramos logaritmo de c. Ambos significan lo mismo. Es decir, todos estos compuestos son agonistas totales hasta llegar aquí al NH, pero sin embargo son peores porque tienen menos actividad. El mejor ligando, el mejor compuesto de todos estos sigue siendo el ligando. Bien, entonces el objetivo de este trabajo evidentemente no es buscar agonistas, porque si estuviéramos buscando agonistas la verdad es que vamos en mala dirección, ¿lo veis? Porque no hacemos más que bajar de potencia. Sin embargo seguimos trabajando y de pronto nos encontramos un agonista parcial. ¿Veis? Un agonista parcial. ¿Cómo hemos conseguido este agonista parcial? Introduciendo un grupo bastante más voluminoso que el metilo inicial, como es el propilo. Bien, ¿y entonces qué es lo que hacemos a continuación? Seguimos introduciendo grupos cada vez más grandes, como son el butilo, la cadena de 11 átomos de carbono o esta cadena aromática que supone realmente un aumento de volumen muy importante respecto al inicial que tenía el metilo. Fijaros cómo este último compuesto tiene oxígeno, como tiene también el ligando natural, pero tiene un grupo tremendamente voluminoso. Entonces, ¿qué hemos hecho metiendo todos estos grupos voluminosos? Conseguir antagonistas totales. Luego, si después de haber obtenido el propilo, que es un agonista parcial, seguimos introduciendo grupos más voluminosos y conseguimos antagonistas, el objetivo era evidentemente el antagonismo. Es decir, estoy buscando antagonistas. No tiene sentido pensar que estoy buscando agonistas, porque si estuviera buscando agonistas, la verdad es que es un fracaso de proyecto, dado que el mejor de todos sigue siendo el ligando natural, ¿no? Objetivo, antagonismo. Este es el objetivo. Bien, y una vez que ha quedado claro este punto, ahora hay que plantearse, ¿cuál es el mejor antagonista de todos entonces? El mejor antagonista de todos va a ser el 9, porque es el que me va a dar mayor potencia. ¿De acuerdo? Luego este sería el mejor compuesto de todos los preparados en el proyecto. ¿De acuerdo? Ya está. Así que, en resumidas cuentas, ¿qué deberíamos contestar? Primero, del 1 a 5 nos hemos dedicado a hacer pequeñas transformaciones, tanto en X como en R, y hemos obtenido agonistas totales. Cada vez menos potentes, eso es cierto, ¿vale? Cuando meto un grupo más voluminoso, como es el propilo respecto a los que hemos visto antes, el etilo o el metilo, observo que paso a un agonista parcial, es decir, estoy aumentando el carácter antagonista y me aprovecho de ello, porque lo que hago ahora es meter grupos todavía más voluminosos que el metilo. Esto lo que implica es que al llegar a estos tres últimos compuestos lo que estoy buscando es antagonismo, no agonismo. ¿De acuerdo? Porque si no, no tendría sentido que los hiciera. No solo eso, sino que cuando ya veo que tengo un antagonista total como es este, lo que hago es meter grupos cada vez más voluminosos para ver si aumento la potencia, como así ocurre. ¿De acuerdo? Veis que aquí va aumentando la potencia en antagonismo, aunque sean todos antagonistas totales. El mejor compuesto de todos es el 9, porque es antagonista total, que es lo que iba buscando según hemos llegado a la conclusión, y además es el más potente.